Estamos acá en Subí que te llevo por Radio Veo, que en una tarde que va a dar que hablar, porque tengo una invitada que todos la estamos esperando siempre. Acá tenemos a mi querida Raquel. ¿Cómo estás, Raquel? Buenas tardes, muchas gracias. Hemos logrado llegar hasta Morón. Bien, y muy contenta de poder estar acá con ustedes y compartir con la audiencia. Bueno, y nos acompaña María del Valle Galván, terapeuta holística. María, vos también te costó llegar, ¿no? También me costó llegar, y eso que no vengo de tan lejos, pero claro. Sí, no sé qué pasa con el tráfico, no sé qué es lo que hubo, pero acá estamos. Pero generalmente los jueves está complicado, sí. No sé si es porque es una previa del fin de semana, sí. Pero el día jueves es clave para llegar a todos lados. Sí, es cierto. Y hoy la verdad que lo vi, incluso a la mañana también, que anduve por Capital, también me pasó lo mismo con el tránsito, fue terrible. Bueno, y les quiero mandar saludos a todos los que nos siguen, que tenemos un montón de comentarios hermosos. A Pato Lynch, que está desde Paraná, que siempre nos está, no sé si nos está escuchando o nos escucha. Besos a Chamu, que no está viniendo porque está preparando sus materias y mañana tiene su programa, pero también tiene una presentación importante de un trabajo. Así que bueno, la Chamu está estudiando, besos grandes, y le quiero mandar un abrazo fundamental y beso a Paulina. Paulina nos sigue, nos espera con el terno, tiene los stickers de Subí que te llevo, y siempre nos escucha y nos manda muchos besos y éxitos. Bravo, Paulina. Sí, Paulina. La tenemos que invitar a Paulina. Ya le dije a Paulina que quiero una entrevista, aunque sea por Zoom, pero seguro que la vamos a tener y le vamos a dar un gran regalo porque se lo merece. Pero acá la tenemos, Raquel. La audiencia se renueva y yo quiero que te presentes porque vale la pena escucharte y todo lo nuevo y todo lo que se está trabajando en Usina de Justicia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raquel Solotolou. Trabajé 43 años en la justicia. Después, cuando me jubilé, pensé en qué podía ayudar y en qué podía colaborar para la sociedad, y conocí a la filósofa Diana Cohen Agrest, que le asesinaron a su hijo en julio del 2011. Qué hermosa persona que es. Una gran mujer y una gran luchadora. El año pasado pude representa a todas las mamás. Personalmente me regaló su libro, una belleza de persona total. Y bueno, ella fundó la ONG Usina de Justicia, que es una ONG apartidaria, que no recibe ningún dinero del Estado. Nos manejamos con los aportes propios. Somos apartidarios y somos todos voluntarios. Qué bueno, ¿no? Qué importante y qué difícil. Y qué difícil de lograr también, ¿no? Esa comunión y poder estar unidos por una causa. Claro. Exactamente. Sin que haya un partido por medio. Nosotros acompañamos a familiares de víctimas de homicidio y de femicidio. Y siempre decimos que el único partido al que pertenecemos es el partido de las víctimas. Claro. ¿Qué les cuento? Yo fui juez durante casi 20 años. Empecé la carrera como pinche, como se decía en tribunales, en mesa de entradas. Hice toda la carrera. Entonces puedo conjugar estas dos posturas, la postura de este lado del mostrador, desde adentro de los tribunales, porque conozco cómo se trabaja en los tribunales, las necesidades, las carencias, y también conozco, a partir de Usina de Justicia, cuáles son las necesidades de los familiares de víctimas. Hablo de los familiares de víctimas porque en el caso que nosotros acompañamos, las víctimas primarias no están, porque han sido asesinadas. Entonces nosotros acompañamos a los familiares de víctimas. Y quiero aclarar el compromiso total que tienen, es terrible cómo me han acompañado a mí con Alejo, cómo me siguen acompañando, y es una forma humilde de devolver todo lo que ellos hacen por los familiares, obteniendo la justicia y los que todavía no tienen. Y yo, desde mi humilde lugar, este es de Usina, siempre el espacio. Gracias. A donde yo voy van ustedes. En nombre de los que no tienen voz. Sí. Mi gracias es en nombre de los que no tienen voz. Y tienen la posibilidad de tener la disponibilidad de tu micrófono. Claro. Que es muy importante. Y llega a muchos lugares, y qué ejemplo que son ustedes.
Bueno, mira, nosotros tratamos de intervenir o de aportar, más que intervenir es aportar en cuestiones de políticas públicas, Claro. que sean beneficiosas para todos, para combatir la inseguridad, porque no queremos que haya más víctimas. Claro. Acompañar a las que hoy son víctimas, pero no queremos engrosar la lista de víctimas. Y para eso hay que hacer un montón de modificaciones, cambios, leyes de salud mental, leyes de minoridad y distintas cuestiones de índole procesal y penal que permita que el eje pase a la víctima, que el eje no sea solamente el imputado, que Claro, tiene sus derechos y tiene sus garantías del debido proceso. Veamos que cualquier persona que sea sospechada de un delito, inmediatamente el Estado le pone un defensor oficial. Si gusta, puede pagarlo, puede pagar un defensor particular. Pero si no, el Estado inmediatamente le asigna Claro. lo que se llama el defensor oficial, Claro. que en la provincia de Buenos Aires está puesto dentro del Poder Judicial, forma parte del Poder Judicial. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con el damnificado de un delito cometido por otro? Esa persona deambula por los tribunales, golpea puertas de comisarías con personal escaso, con personal que no está capacitado, porque no ha sido capacitado en atención a las víctimas. Hay centros de atención a la víctima, lo que se conoce como el CAB, con B corta, de víctimas, que no tiene personal suficiente, Claro. ni oficinas suficientes, ni puede abarcar de ninguna manera la verdadera atención que necesita un familiar de víctimas. Que no es solamente darle un papel para decirle su juzgado está en tal lado, Claro. toque tal El puerta. familiar necesita acompañamiento, respuestas, estás Sí, toda una totalmente contención. bloqueado. El familiar es terrible. Se le cayó el mundo. Claro. Estamos hablando de homicidios, pero de cualquier situación. Porque si a vos te patearon el auto, te rompieron el auto y vos no podés andar, tenés ese problema en ese momento. Y tiene que haber una estructura que te dé una guía y una contención para la temática que te toca en ese momento. Claro. Pero nosotros estamos hablando acá de lo peor que le puede pasar a un ser humano. Que es que alguien en una comisaría, como le pasó a Alejandra, le diga, sin ningún tipo de capacitación, le informe lo peor que le pueden informar, que es que asesinaron a su familiar. Claro. Tienen que estar capacitados. Usina de Justicia tiene cursos en victimología que han capacitado a varios ministerios públicos. Le aviso a la gente, Ministerio Público es el Ministerio Público Fiscal. Los fiscales son en la provincia de Buenos Aires los que investigan los hechos y ponen las pruebas a disposición de los jueces Claro. para ser juzgados. Hay distintos sistemas en distintos lugares, pero nosotros acá en la provincia de Buenos Aires tenemos el sistema de la investigación por parte del Ministerio Público. Claro. Es importante saberlo, porque un familiar de víctimas que no ha pasado por nada semejante, le hablan de un fiscal y no sabe quién es, Claro, ni qué hace, obviamente, ¿qué hace? ni cuál es su función, ni qué es lo que tiene que hacer, ni qué es lo que tiene que decir. Alguien tiene que haber capacitado psicológicamente, capacitado en conocimientos para poder explicar y para poder guiar a esta persona que le pasó o lo está pasando o que está atravesando lo peor que le puede pasar. Y qué difícil se hace que para que te escuchen tengas que empezar a hacer reclamos o manifestaciones o marchas, porque si no sos un número más. No debería ser no necesario. debería ser necesario y no Visibilizar tendría que tanto. ser un número más. Tampoco debería ¿no? existir usina de justicia. Claro, tampoco. Porque si hubiera un sistema donde el Estado proporciona a los que necesitan lo que Claro. les tienen que brindar, evidentemente la tarea de usina sería mucho más acotada. Claro. Podría ser acotada en opinar en cuestiones de leyes o aportar un conocimiento que uno pueda, pero el acompañamiento a las víctimas, que es uno de los pilares neurálgicos de Usina de Justicia, que es un grupo de personas, por supuesto, voluntarias, víctimas, y en mi caso con un asesoramiento legal. Yo no intervengo en las causas, no intervengo en el expediente,
pero le brindo al familiar de víctimas el acompañamiento, la contención y la explicación. Y le abrí los caminos. La víctima que no Raquel, sabe no tiene el poder de tomar decisiones. Y aparte que en el momento que está y transitando. la contención, Porque ya el y momento, que la vos no situación que sabés, está yo atravesando. si bien lo tenía Hernán, pero había cosas que hablaba entre Sí. mujer y mujer, Sí. que ella me entendía como madre Sí. y me guiaba Sí. y me pausaba en un montón de cosas, pero yo tenía Usina, tenía la justicia, lo tenía Hernán, tenía familiares víctimas, pero yo que fui siguiendo con los familiares que éramos los Sí. que reclamamos, Sí. es lamentablemente apoyar otras cosas, porque no pasó solamente lo de Alejo, al poco tiempo pasó lo de Fernando Báez, después fue lo de Germán Chávez, Todos los días. era todo Alejandra, terrible, nos todos tocó los la días. pandemia, que no nos dejaban hacer más, no sé, estábamos todos Claro. aislados, no sabía qué iba a pasar con nosotros, fue terrible, hacíamos marchas virtuales. Sí. Era lo único que nos quedaba, que yo a mí me adoptó Fortalecidos por el Dolor de Claudio Rodríguez, Zaira Rodríguez, que Zaira. también fue asesinada por motochorros. También las marchas y los que pertenecían a Fernando Báez Sosa también Sí. me acompañaron y hacíamos hay casos. marchas virtuales. Era terrible todo Pero, eso. Alejandra, hay casos que por algún condimento llaman la atención del periodismo Claro. y del público. Sí. Pero Claro. los casos anónimos ¿Qué pasaba? Hubo un montón de casos tan trajiste graves vos o anónimos. peores. Ustedes Claro. piensen, por ejemplo, en esos días y en esas semanas dramáticas de las inundaciones en Bahía Blanca, Claro. por ejemplo, todas las noticias estaban abarcando esa temática. Claro, obvio. Pero eso no significa que no hubo homicidios. Obviamente, peor todavía. Claro. Habría saqueos y aprovechamientos Por totales. supuesto, pero a veces la atención está puesta en una temática Claro, determinada. claro. Pero eso no significa que no haya hechos de Todos los violencia días, y que ahora mismo o no estén abusos ocurriendo. sexuales Claro. dramáticos que le arruinan la vida a una persona. Claro. Entonces- Mirá el caso de Lisa, de quién mató a Pablo Flores, cómo ella la sigue luchando. Ayer el otro día estuve hablando con ella porque mirando Telefe vi un informe que ahora eligen a las mujeres como luchadoras y ella está en cabeza de ese grupo que todavía van a ver el informe. Y yo le dije, Lisa, ¿cómo va todo? Y dijo, bueno, me eligieron porque con la lucha de buscar la justicia de su hermano, pero pronto les voy a dar noticias, por ahora no puedo decir nada. Pero ¿cómo está esa familia? ¿Cómo Yo está les esa digo chica que no encontró durante estos años- estos años, que es casi lo mismo que que ya- yo estoy con, estamos todos en la misma Exacto, época. exacto. Yo les digo que yo en estos años he aprendido tanto Claro. de ustedes, víctimas, familiares de víctimas. He aprendido cómo se puede salir de las cenizas, cómo se puede levantar de las cenizas con un objetivo noble, que es buscar justicia y tener la grandeza de alma de que a otro no le pase lo mismo que a mí. Claro. Sí, tal cual. Realmente, porque el trabajo de tribunales, eso es lo que le quería explicar, que yo conozco las dos puertas y que me prometí a mí misma en un momento determinado, cuando empecé a ver cómo era el tema, y yo dije, yo quisiera lograr como un objetivo ser un nexo entre la justicia y las víctimas. Claro. Que las víctimas sepan que la justicia no es un enemigo, que la justicia tiene que ser un aliado. Y viceversa, que la gente que está en tribunales no vea a las víctimas como unas personas que a lo mejor las van a denunciar, Claro, sino que el puedan miedo tener que tienen. ese acercamiento que tiene que haber entre la justicia y las víctimas. Porque hay mucho miedo de acercarse Sí. al poder judicial o a tribunales o a declarar. A declarar, o es aportar terrible. pruebas, o aportar lo que se sepa. Hay mucho miedo y también hay mucho miedo también incluso por represalias, por amenazas, por todo también otro contexto que pasa el familiar de una víctima. Porque también hay un trasfondo más allá cuando tal vez, no sé, víctimas de motochorros y que
saben quiénes fueron o saben de dónde vienen. Están en el barrio. Están en el barrio y Los termina amenazan. amenazadas Bueno, la la familia. testiga principal de Alejo le dijeron que si venía al Sí. tribunal el día del juicio, ¿te acordás que tuviste que intervenir Sí. vos y poner Tal cual. una perimetral y poner vigilancia? Le dijeron que la iban a violar, tirar una zanja y que le iban a matar a toda la Tenía familia. mucho miedo. Sí. Y le habían roto una parte de la entrada de la casa. Y Por eso era también a es- 2 días del juicio, imagínate. Después que no se deja era de ir a ser buscar. una Era un lucha testigo más. neurálgico. Claro, y Sí. se tuvo que ir a buscar a General Sarmiento, otro testigo, Sí. que el miedo paraliza. Sí, sí. Pero totalmente. Yo les cuento que yo hice en su momento cursos en el Consejo de la Magistratura y de esos cursos aprendí, y les cuento esta anécdota. En mi juzgado, yo fui 18, casi 20 años juez en Zárate Campana, el Departamento Judicial de Zárate Campana, y yo aprendí, hice un buzón de sugerencias en la entrada de mi juzgado. Qué bueno. Conseguimos un buzón. Qué bueno. Un buzón, hicimos unas preguntas para responder, para que el público respondiera, abogados Claro, todo. y Particulares. y justiciables. Toda la Sí, comunidad. Los que vinieran al juzgado Claro. podían anónimamente responder ese cuestionario. Claro. En ese cuestionario se les preguntaba la conformidad con los tiempos, con el lugar, Claro. con las resoluciones que dictaba yo en ese momento, Claro. que era la titular del juzgado, y nosotros sacábamos esas conclusiones y tratábamos de mejorar lo que se podía. Claro. En su momento, porque a nosotros nos pagan para atender al público y para darle resultados al público. Sí. El público tiene que ser, es el que requiere el servicio de justicia. Desde Claro. todo punto de vista, desde tener un baño en condiciones, Sí. si está Claro, esperando para un obvio. juicio, hasta la atención cordial y correcta del empleado de la mesa de entradas. Claro. Bueno, yo creo que hay mucha gente que a veces por el exceso de trabajo, por la falta de medios, por la falta de personal, realmente a veces las impresiones no son las más óptimas, Claro. especialmente dentro de la provincia de Buenos Aires. Y sí, es real también. Que hay está, gran escasez. En situaciones de familias humildes que no se saben cómo expresarse, Sí. tendría que haber un acompañamiento porque ellos quieren Por expresar supuesto. una idea Sí. y no la pueden conseguir, o les dan respuestas técnicas que solamente tienen un vocabulario jurídico y que tampoco entienden. Sí. También, si bien tenés que dar una respuesta técnica, tenés que bajar a la realidad. Sí, a tener y un lenguaje explicarle, mucho más un coloquial, lenguaje mucho más más- coloquial donde la otra persona pueda Bueno, entenderlo. dentro de las posibilidades que el trabajo permitía, Claro. también se atendía a la gente que quería hablar conmigo, que muchas veces se enojaban en la mesa de entradas y decían de todo, y yo les decía, hacelos pasar, y Claro. entonces yo hablaba y les explicaba, y se iban Claro. calmados, Claro. pero ¿por qué? Porque habían recibido una respuesta, Sí. nada más que por Sí, eso. sí, sí. Y aparte, Porque veían la cara visible. pero aparte, imagínate, vos hablas juez y se te tienden los tobillitos. No me Claro. vengas a decir que no. Pero es cierto Un lo que juez, vos decís. Representa la ley y juez. Y el juez normalmente no tiene cara Anteriormente, en en la tribunales. antigüedad, los jueces eran semidioses. Era como, bueno, o no. Y Es de que- pronto que te diga la juez, bueno, pase que quiero hablar primero, o quedo adentro, o me da una me da respuesta. Te dejaban la puerta abierta. Semiabierta, ¿o no? No, pero- Es una realidad que no pero que es ocurre en así. todos lados. No, sí, Bueno, tal cual. ocurre con Raquel. Pero el funcionario no todos público así. tiene que saber, que era lo que yo siempre le decía a mis empleados, a partir de estos cursos que te Claro. cuento, también hacía reuniones todos los viernes, por ejemplo, un desayuno de trabajo, bueno, tráiganse en el café y nos sentamos a trabajar mientras desayunamos, Claro. pero entonces hablamos de todo lo que tenemos que hablar, de todo lo que tenemos que mejorar. Y lo que se habla acá, no se habla después Con las aparte. emergencias reales que necesitas. Claro. Porque Por la comunidad que te toca también. en la Facultad de Derecho no nos enseñan No. cómo dirigir personal. Sí, es verdad.
No lo sabíamos. Claro. Tuvimos que aprender a medida de la experiencia. Claro. Pero las relaciones humanas no son fáciles. Y no somos porque vos robots, también somos personas. Contaste la otra parte cuando tenían que soportar cómo estaba el lugar, en qué condiciones estaban en el lugar que trabajaban. Porque uno ve, bueno, vos vas a tribunales, vos querés la justicia, pero la justicia también tiene que estar equipada para poder ser eficaz para la comunidad. Y vos pasaste situaciones que has tenido que pagar vos para que te saquen todas las alimañas que andan dando vueltas, ratas. Increíble. Desalojé el juzgado, me llamé a Sanidad de la Corte en La Plata. Y me dijeron que saque los expedientes al jardín y les ponga lavandina. Le dije, pero si yo le pongo lavandina... Los expedientes son historias de vida. Se me va el nombre del imputado de la carátula. Desaparece. Tremendo. Bueno, conclusión, pagué de mi bolsillo la desratización. Claro. Conclusión. Para poder entrar de vuelta al juzgado, limpiar todo y volver a ingresar. Bueno, esas son, por eso el lado B no se sabe. Que son muchas veces las cosas que no ve, que obviamente que tampoco tiene que cargar la víctima en medio de todo su proceso. No, ahí las víctimas éramos nosotros. Claro, pero todos son víctimas. Pero es algo que suma a tal vez la demora en una resolución o el malestar incluso del que está trabajando. Pero si yo tuve que... Yo hice juicios orales en los pasillos del edificio. Para no tener... En los pasillos del edificio sacamos las sillas afuera porque yo no podía, tenía fijada una audiencia, entonces sacamos todo y yo hice el juicio dentro de los pasillos del edificio de tribunales de Zárate Campana. Claro. Increíble. Increíble. Raquel, tenemos muchas novedades de Usina. Nosotros tenemos, acá les traje para contarles que Usina, espera que me pongo Usina se presentó como Amicus Curiae. Claro. Les explico. Amicus Curiae es un instrumento procesal que permite a terceros ajenos aportar conocimientos técnicos, perspectivas jurídicas para una mejor decisión. O sea, no sos parte del expediente, pero aportás, haces una presentación como un tercero y decís, bueno, mire, doctor, usted puede observar esto y esto. Claro. Verifique esta situación. No sos parte del expediente, no podés apelar, pero haces un aporte. Claro, haces un aporte. Exactamente. Una ampliación de todo lo que se está investigando. Tenemos el caso de Eduardo Nicolás Siquino. Claro. Un chico de 20 y pico de años. 26 años. 26. Ahora les traje, si tenemos tiempo, para que leamos juntos un artículo que publicaron en el diario La Nación de Diana Cohen-Agres, la presidenta de Usina, y les leo el título: Matar por gritar un gol y la encrucijada de la justicia. Claro, cuando gritó un gol de Boca. Estaban en un bar en San Telmo, mirando un partido de fútbol. La verdad que los detalles del partido, como era, no me lo acuerdo, pero seguramente aquí está. Y al señor de otra mesa no le gustó que gritaran el gol. Entonces hubo como un entredicho, más que Boca es una pasión, odio. Patoteada. Entonces este muchacho les dijo, bueno, ya está, nos vamos. Pagamos y nos vamos. O sea, encima se retiraron. Claro. Y lo agarraron afuera. Y lo agarraron con una daga. Porque después yo creí que era un cuchillo. Pero resulta que era una daga de caza. ¿Cómo tenés una daga de caza que despedaza? Qué locura, que despedaza a los animales. Claro. En un bar de San Telmo. Pregunto a la audiencia. Eso, digo, ya está saliendo raro. con una intención o sea. Y que lleva ese elemento. Un cazador. Este hombre tuvo bastante suerte porque lo condenaron a 16 años por homicidio. Cuando en realidad era un homicidio agravado a mi gusto. Yo no conozco el expediente, lo dejo a salvo, pero había bastantes condimentos para considerarlo como un homicidio agravado que tiene prisión perpetua. Pero bueno, esto al margen. Apuñalar a una persona porque está en un café y que su vida termine ahí, un chico que estudiaba ingeniería, era músico, tenía una vida
Organizé que quedó ahí solamente por una trunca. alegría de gritar un gol, como pasa acá que tenemos el programa deportivo Pero y nos aparte cargamos como- entre todos, y como que uno se Pero levante en cualquier bar y que están pase cualquier pasando un cosa. partido, por lógica, el que haga gol va a gritar el gol de su, Claro. de su equipo. Ahora, este señor de 50 y pico de años en su momento, que no era ningún niño, Claro. y que tenía una daga para asesinar a un muchacho de 20 y pico de años, ahora que está condenado, ahora pide la libertad condicional, que es una de las opciones a partir de las 2/3 partes de la Claro, pena. 9 años cumplió ahora. Pero está muy grave, lo digo sarcásticamente Claro, al público. sí, sí. Porque cuando asesinan, gozan de buena salud. Sí. Pero cuando tienen que cumplir la pena, están todos con una salud muy débil. Claro. Sí. Entonces, aquí el tema es el siguiente, yo lo digo muy brevemente. Usina de Justicia se presenta y pide que no lo liberen ligeramente, que se haga un estudio más profundo, psicológico, porque un hombre que a los 50 y pico de años comete una acción como la que estamos describiendo, evidentemente, antes que un juez tome una decisión de volverlo a la sociedad para cumplir la pena, deberíamos tener muy en claro si esta persona está en condiciones, De salir si su nuevamente. personalidad es una personalidad que le permite reflexionar, porque evidentemente no puede reflexionar, no le gustó el gol y le arrancó la vida a alguien. Claro. Y no sabemos qué pasó en su vida anterior. Claro. Pero a mí me da la sensación de que no puede ser un primer hecho en su vida, que siempre fue bueno, tranquilo, amoroso, Sí, y de no golpe puede a los ser la- 52 o 53 Sí. Pero años. pasó un caso también de vecinos que por la música, él era un ex policía, también era ex policía. salió, agarró y le tiró un tiro Es constante, en el Los tórax o en policías, el los estómago y policías murió. de la provincia ponen, y sin Sí. mediar palabra, Sí. es que te redactan así, y Claro. sin mediar palabra, Claro. Sí. lo acuchilló, le disparó, Claro. lo ahorcó, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, los planteos de Usina justamente están dirigidos a que se haga realmente un pronóstico completo, Claro. que se pueda verificar las aptitudes reflexivas de este caballero, que se evalúen los riesgos de dejarlo libre. ¿Y a dónde va a ir si la familia lo vuelve a Manejo de agarrar? impulsividad, Claro, ¿no? porque vaya a ser que a otro se le ocurra ir a un bar Claro. a tomar un Algo y café, esté ¿no es él, cierto? Y sí. que a este señor no le guste. Tenemos que saber, aparentemente tiene EPOC. El EPOC no le vino mientras estaba detenido. Claro. El EPOC lo tenía probablemente Sí. de antes. Claro. Probablemente, digo probablemente, a lo mejor lo tenía en el momento de asesinar. Y sin embargo, Sí, eso pudo no fue- cometer no los fue- hechos que claro, no fue cometió. impedimento para hacer lo que hizo. Exactamente. Ahora no sé si ustedes quieren que yo lea esto, lo voy leyendo con ustedes porque Claro, lo acabo, sí, sí, lo sí. acabo de sacar. El 19 de mayo de 2016, la noche porteña se tiñó de tragedia en un bar de la capital federal. Eduardo Nicolás Chino, un joven lleno de vida, celebraba con amigos un triunfo de su equipo. Un grito de gol, un estallido de alegría, desató la furia de Gustavo Aníbal Olivera. Según los fundamentos de la sentencia, Olivera profirió insultos cargados de odio, bastardos de M, o estos bosteros con P ganaron otra vez. Lo que comenzó como una cadena de insultos verbales escaló hasta una violencia finalmente irreversible. Olivera, sin mediar advertencia, extrajo una navaja oculta y asestó una puñalada en el área cardíaca de Eduardo. Esto al margen, Claro. comentario mío, Sí. directo a matar. Sí. Claro, no, Sí, no sí, hubo una sí. intención de Directo a empujarlo matar, o sí, de echarlo lastimar y directamente. asustar. Lo atacó. Le asestó una puñalada en el área cardíaca de Eduardo, quien solo había intentado mediar en el altercado. La herida, profunda y certera, causó un topamiento cardíaco y una ruptura en el ventrículo izquierdo. Eduardo luchó por su vida hasta el 2 de junio de 2016, pero no sobrevivió. El 19 de mayo de 2017,
Olivera fue condenado a 16 años de prisión por homicidio simple, una pena que con las accesorias legales lo mantendría tras las rejas hasta el 18 de mayo del 2032. Claro. Ojo, estamos en el 25. Sí, Claro. sí. Bueno. Sin embargo, hoy, en julio de 2025, su solicitud de libertad condicional ha llegado a mi escritorio. La fecha tentativa para este beneficio, según el cómputo de pena, sería el 18 de junio de 2025, apenas unos días atrás. Pero, ¿es este el momento de abrir las puertas de la cárcel? ¿Qué dice la ley? ¿Qué clama la justicia? ¿Qué exige el dolor de una familia destrozada? Claro. Los invito a ensayar un experimento mental. Imaginemos que soy una juez de ejecución penal que aún confía en que la justicia puede ser un faro en la tormenta. Sobre mi escritorio reposa un expediente que pesa más que sus páginas. El caso de Gustavo Aníbal Olivera, condenado por el homicidio de Eduardo Nicolás Sicchino. Cada expediente cuenta una historia, pero este no es solo un relato de un crimen, es un grito de dolor que aún resuena en una familia, un eco de violencia que interpela a la sociedad y un desafío a mi deber de impartir justicia. ¿Cómo debe una juez enfrentar un caso así? ¿Qué significa ser ecuánime cuando al revisar los documentos surgen sombras que no puedo ignorar? ¿Cómo puedo, como jueza, confiar en un pronóstico de reinserción social si no se explora si este hombre, capaz de matar por una discusión trivial, ha confrontado el peso de su acto? La querella, representando a la familia de Eduardo, señala con razón que estos informes carecen de profundidad necesaria para garantizar que Olivera no representará un peligro al volver al medio libre. Claro. Me Terrible. pregunto, ¿no es mi deber, como garante de la justicia, exigir un análisis más riguroso antes de tomar una decisión que podría afectar la seguridad de la sociedad? Por último, los informes médicos de junio y julio de 2025 declaran que Olivera está internado por un cuadro de POC agravado por una infección respiratoria. Aunque su estado es estable, requiere oxígeno y tratamiento especializado. La querella sospecha que esta afección, coincidente con la solicitud de libertad condicional, podría ser un intento de apelar a un argumento humanitario. Sin embargo, la ley es clara. La prisión domiciliaria regulada por el artículo 32 de la ley 24660, que es la ley de ejecución penal, Claro. aplica a enfermedades terminales o intratables en prisión, condiciones que no se acreditan en este caso. Además, los informes penitenciarios mencionan ingresos mínimos de una sobrina y la jubilación de una abuela como sustento económico para la reinserción de Olivera. Era lo que Claro. yo te había dicho. Claro. Bueno, pero esta fragilidad económica no garantiza la atención de una persona que requiere oxígeno. Claro. No, lo sé por mi madre. Esto no lo dijo Diana, lo Sí. digo yo. ¿Debo permitir que una situación médica, posiblemente temporal, influya en una decisión que debe basarse en la justicia y la seguridad? Como jueza, mi deber es interpretar la ley con equidad, pero también con humanidad. Las reglas de Mandela de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley 27372 de Derechos y Garantías de Víctimas de Delito me recuerdan que las víctimas no son un eco secundario en el proceso penal. Tienen derecho a ser escuchadas, a participar activamente y en abstracto, se me perdió. Bueno, eso es lo de menos. Está Bueno, bien. pero la idea está bien enclarecida, Sí, que bueno, esclarecida. ahora va a haber tener un tribunal que va a observar si va a salir o no, si le van a dar el rechazo. o no. Arranco de otro lado. Sí. Un juez ecuánime no se inclina ciegamente hacia el condenado ni hacia la víctima. Busca el equilibrio, aplicando la ley con rigor técnico, pero también con sensibilidad hacia las consecuencias de sus decisiones.
Un juez abolicionista, en cambio, podría priorizar la resocialización del condenado por encima de la seguridad pública y los derechos de las víctimas, interpretando la pena como un medio exclusivamente rehabilitador. Pero la Constitución Nacional y los tratados internacionales no imponen la libertad condicional como un derecho absoluto. Claro. El artículo 18 de la Constitución protege al condenado de tratos crueles, pero no exige su excarcelación anticipada. La resocialización es un objetivo, no una obligación que prime sobre la justicia. Bueno, vos sabés que el segundo involucrado del asesino de Alejo pidió estar en una granja de rehabilitación y fue rechazado. Sí. O sea, ahora tienen que resolver. Claro, Pero porque recién empiezan a buscar cumplió, recursos, tiene una se condena de hacen- 18 años y no Sí. cumplió una Pero te condena ni hacen, de 5 un y quiere curso rehabilitarse y baja para la pena. reinsertarlo en la sociedad. Claro. Obviamente que se apeló a la negación. Sí, sí, Obviamente. Tiene que cumplir la condena y La después que condena, salga y que haga lo Pero que quiera. los cursos que hagan Claro. son muy buenos para sí y para el día de mañana. Sí. Pero con eso lo reducen la pena. Sí, Claro. sí, no puede ser. ¿Podemos hacer un pequeño corte? Dale. Gracias. Hay en el desierto un amor abandonado. Cuando me acerco para verlo, prenden fuego mis dos manos.
minutos. Y bueno, y seguimos en esta tarde de debates. Sí. Qué fuerte. Tuvimos que poner un poquito de pausa porque es muy fuerte. Es bueno para pensar. Para pensar también. Que el que está escuchando la radio pueda pensar. Claro, y cómo se involucró también Tomás en preguntarte cosas, porque no es todos los días tenemos una jueza, Claro, ella va a ser jueza toda la vida, por más que diga que no. Pero no es fácil. Sí, debatir aparte que todas estas involucrada en un cosas, ¿no? tema que es tan lamentablemente cotidiano, ¿no? Que es el Y que tema de las víctimas. están involucrados los derechos de ambas partes. Pero que lo que le quería decir es, esto es el eje del abolicionismo penal. Claro. El abolicionismo penal te dice que el derecho penal no sirve. Claro. Entonces, tenemos un festival de supuestos beneficios, entre comillas, para que las penas no se cumplan. Sí. Porque ¿cuál es el sentido? Bueno, yo lo condeno a 16 años, pero no va a estar 16 Claro. años condenado. Le vamos a dar otros caminitos para que los señores estos puedan estar en libertad. Raquel, ya que estás acá, cuando dan la cadena perpetua, que la palabra es perpetua, Y no es Que no es perpetua. y no es perpetua, Y no es eso perpetua. explica. Y no es. ¿Cuál es? perpetua. Es la máxima, ahora son 35 años. Exactamente. Porque ahí empezás con los distintos caminos Claro. de beneficios, de encuentros familiares. Fíjense esto que acabo de leer, no sé si ustedes se acuerdan. Este señor pretende salir con una abuela que cobra una jubilación mínima. Y una sobrina. Y la Por sobrina con favor, una pensión. ¿de qué estamos hablando? Claro, sí. La verdad. La verdad que quien tiene que decidir tiene que tomar en cuenta todos estos argumentos. Claro. Y las penas son para cumplir. Las penas no son Lo para mismo burlar la pasó ley. con el doctor. Si no, perdón, que cambien el Código Penal Sí, y que claro. digan que por un homicidio te dan 15 días o pagás una multa. Claro. Claro. Entonces la ley dice, vos matás a una persona y yo te doy una multa de tantos pesos. Bueno, lo va a decir la ley, pero si la ley te está diciendo el que comete y le saca la vida a otro, el que matare tiene de 8 a 25, no es para que lo cumpla afuera jugando al fútbol. Pero aparte que si la sentencia dice te corresponden 20, que sean 20. Claro. O sea, más Bueno, allá de esto lo hablo. que la ley dice, la sentencia tiene que Es ser para cumplir. efectiva. cumplida. Es para Claro. cumplir. Sí. Es lo mismo que estabas hablando vos Claro. del caso de tu hijo. Claro. O sea, empiezan con este festival de beneficio, acercamiento familiar. Bueno, porque me hubiese gustado saber qué el que acercamiento manejaba la familiar moto tenían tenía antes. 18 años, bueno, Alejo tenía 20 y no cumplió ni hace 5 años que se hizo, que no hace ni 5 años que está preso porque él era trofugado. Él Barato estuvo los casi un homicidios. año, Por eso digo, trofugado, que si no investigaba y lo encontré yo, no lo encontró la justicia. es que los homicidios no pueden ser baratos, Claro, Alejandra. entonces No, ahora no. quiere un beneficio de un penal abierto Claro, y no hizo ni la 3/4 parte de la condena que tiene. ¿Entendés? Sí, no, Bueno, por esto estamos luchando, por esto estamos hablando en estos Claro. micrófonos, por eso queremos que la audiencia escuche, que piense, porque la sociedad es la que acompaña o no acompaña esto que estamos diciendo, Claro. pero lo tienen que saber. Claro. Porque si la gente no entiende que lo condenaron a 20 años y resulta que a los 5 años se está dando vuelta por el barrio, entonces ¿de qué condena estamos Claro, hablando? claro. Este hombre tiene que salir en el 32. Estamos en el 2025. Claro. Ahora tiene POC. No sabemos si es terminal, Claro. si esta persona es una persona que puede volver a la sociedad o mañana va a matar al verdurero porque no le gustó cómo le dieron la fruta. Momento, los jueces tenemos que ser yo digo tenemos, pero tienen Pero que es ser así. conscientes de lo que firmamos, Claro. porque eso tiene consecuencias para la sociedad específicamente, Es no solamente para el imputado. Y hubieron muchos casos de libertades concedidas así, de beneficios, que salieron y antes del mes ya estaban cometiendo el mismo delito por el cual habían sido sentenciados. Y después, bueno, todo recae, ¿no? Sobre el juez, quién dictaminó la libertad de la persona, quién le otorgó la condicional. Y bueno, pero también hay que rever esto de la sentencia. Son 10 años, son 10 años.
yo voy a recordar, como he recordado en otros programas, lo que para mí fue realmente desastroso en nuestra provincia de Buenos Aires. El juez Violini, que dispuso y le dio directivas a los jueces para liberar miles de presos, no tengo los números, miles de presos con la excusa de la pandemia, Sí. que volvieron a las casas de sus víctimas, en la mayoría de los casos, Sí. de abusos, de violencia de género, volvieron a sus casas, y yo les pregunto, ¿qué fiscales o qué jueces ordenaron la detención nuevamente después que terminó la excusa de la sí. pandemia? Porque si había un lugar donde estaban seguros, era dentro de la unidad carcelaria. Sí. Estaban más seguros que nosotros Sí. en la calle. Totalmente. Totalmente. Y podían ser resguardados. Y sin embargo, esos miles de presos, por supuesto, volvieron a ingresar en las unidades carcelarias con la comisión de nuevos delitos. O sea, nuevas víctimas. Es tremendo. Es una gran responsabilidad. Es terrible todo lo que se está diciendo. Es tremendo. ¿Qué pasa con los cambios del caso de la historia de Lara Fernández? Lara Fernández, Laura, que es la mamá. Sí, que estuvimos con que estuvimos en un programa con ella. Sí, sí. El 14 de agosto tiene una audiencia Sí. en la Cámara de Casación, así que espero que sea escuchada. Porque Bien. tampoco se había encontrado justicia porque eran menores. Pero por supuesto, el niño, entre comillas, y lo digo ¿Que era sarcásticamente, una banda? ¿Cómo? volvió a matar. Mira. Después de Lara, volvió a matar. Claro. Hubo otras víctimas. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema del delito de los menores y hablamos de menores peligrosos y menores en peligro, porque son las dos caras de la moneda, nosotros tenemos, yo les pregunto a ustedes, en la religión judía, la comunión es a los 12, 13 años. Las mujeres a los 12, porque somos más Claro. inteligentes. Los varones a los 13, porque se considera que tienen la capacidad de ser responsables. Claro. Ahora, en la Iglesia Católica, la comunión es a los 8. Sí. Sí, 8 o 9 8 o años. 9 Sí, años. sí. Si es a los 8 o 9 años, pregunto, entonces, si a los 8 o 9 años pueden hacerse responsables y comprender lo que son los deberes, lo que es un pecado, lo que es una buena acción, lo que es el libre albedrío, entonces, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos leyes que hasta los 16 años no entienden nada, no son responsables de nada, no saben nada, son niños? Claro. Yo no sé, o yo estoy equivocada, o hay una gran hipocresía, o resulta difícil ponerse los pantalones de la gente del Congreso y resolver lo que tienen que resolver. Porque hay muchos menores con armas, que siempre lo decimos. ¿Cómo podemos naturalizar que los menores tengan armas? Sí, sí. Es increíble. Perdón. A través de un informe en ¿Cómo un podemos noticiero también que naturalizar? estaba mostrando que había en un barrio un montón de chicos que salían con armas, que algunas eran réplicas, otras Sí. eran reales, y amenazaban a toda la comunidad. Amenazan, Es salen, se increíble. suben a las redes, Sí. fotos, y como si fuese algo muy, muy bueno, Sí, ¿no? sí. Y- Con armas. Con armas, y ¿Seguro? son chicos, y vos le ves que son Claro. chicos. O sea, no dice la edad, y vos le ves, son caras, son nenes. Pero las víctimas que vuelven a ser revictimizadas tienen que ver esas redes Sí. con estos personajes poniendo cara de felicidad, Claro, con armas, sí. y no se presentan ante la justicia, o están en prisión y son re felices y están con cerveza Sí. y tienen una vida maravillosa, o eso parece. Parece. Pero la víctima tiene que ver eso. Sí. Claro. La Es víctima terrible. que va a llorar eternamente y que puede ir a un cementerio, ¿tiene que ver eso? Yo les conté alguna vez los problemas que tuvieron las víctimas durante la pandemia.
durante la pandemia, los familiares de víctimas no podían ir al cementerio no podían ir. a llorar a su familiar. No, yo me acuerdo no que los tuve que dejaban. comprar, no podías, tenías que tener, después en octubre liberaron como un permiso especial y bueno, era todo un abandono y aparte veías cuando enterraban otra gente que no era dejaban como, ir a 2 o 3 personas nada más. eran como que estuvieran tipo astronautas, Sí. era todo aislado, Sí. con Y no dejaban ir a toda la familia, dejaban iban 2 o 3 a personas. uno o dos, Sí. el titular, Nada más. y por eso también cantidad de flores de plástico, ¿viste? Sí. Yo no pude despedir a No, fue un terrible el amigo de mi protocolo. vida Tremendo. y murió Y bueno. y no lo pude ir a despedir. Raquel, quiero que cuentes, antes que ya casi se nos va el primer bloque, y te invito a que continúes porque ahora viene la pipomanía y va a estar re lindo como tuvo este bloque que nos lleva Para relajar un poquito. A relajar un poco, ¿no? Para De que la toda audiencia esta relaje. realidad tan cruel. Raquel, ¿cómo encuentran a Usina de Justicia y qué casos toman Usina de Justicia? ¿Qué casos acompañan? Que es re Está la página de importante. Usina de Justicia. Sí. En la página van a encontrar el teléfono que yo en este momento no lo tengo No, presente claro, de obvio, memoria. buscan en Instagram. Mal, lo tengo que aprender de memoria. Sí. Pero está en la página de Usina de Justicia donde están todas las actividades y todas las opciones. Usina de Justicia interviene en políticas públicas Claro. para la modificación o el aporte para leyes que sean útiles para la sociedad. Por ejemplo, la ley de salud mental, el tema de la minoridad y otras tantas leyes que Sí. sean para beneficio y para que las víctimas tengan un lugar que nunca quisieron tener porque nunca quisieron estar ahí, No. como decimos siempre. Nosotros en Usina de Justicia, por supuesto, no cobramos, somos todos voluntarios, nosotros aportamos, el Estado ni el gobierno nos paga absolutamente nada, somos apartidarios. Y nosotros acompañamos a los familiares de víctimas de homicidio y femicidio. Qué importante eso, que lo aclare. Contención emocional, asesoramiento legal y difusión de los Claro. casos, como estamos haciendo acá, Claro. difundiendo los casos. Raquel, un gusto. Como siempre. Esta es tu familia. Bueno, María, gracias. Acá tengo, Ale, si querés Sí. los datos de Usina de Justicia. Sí, a ver, en decilo. Instagram, Qué que es bueno. @Usina de Justicia. El mail es info@usinadejusticia.org.ar y el teléfono es 11 6422 2228. Yo sabía que era fácil, Es fácil. pero además le digo a la audiencia que si alguno se quiere comunicar con la radio, a través de la radio se van a comunicar También. con nosotros y nos vamos a Sí, comunicar. sí. Y un beso grande a Patricia, esa bondona Una que también genia. le vamos a mandar todos los recortes y todo. Una genia la Patricia. Bueno, gracias Raquel, gracias a la Gracias audiencia a todos. y nos vamos a organizar un poquito. Now I'm rising from the